Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, gracias. Siempre gracias por todo lo que nos das. Gracias por este día que nos diste, en especial que este día es el día del Sagrado Corazón de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por el regalo que nos diste hoy y de revocar Roe v. Wade para defender, para poder defender a las almas y los seres humanos que están dentro del vientre de sus madres, para que no los aborten. Danos la gracia para reconocer que tú eres el Señor y que tú das las reglas, que tú eres quien controlas todo, que tú eres quien nos creaste a nosotros en tu imagen y semejanza y con amor, igual que todos esos niños que están en el vientre. Y todas las ansiedades, todos los problemas que tenemos el día de hoy, en el nombre de Jesús, arráncalos de nuestras almas para no tener distracciones el día de hoy, para poder estudiar tu sagrada y bendita palabra. En el nombre de Jesús, amén. En el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí. Entonces hoy estamos en Génesis capítulo 37. Ya si quieren ver los videos de antes, ya los he subido. ¿Ok? Ok, está bien. Entonces, Génesis 37 tiene que ver con José de Egipto. Bueno, así le dicen, José de Egipto. José fue un hijo de Jacob. Acuérdense que Jacob tuvo 12 hijos. Ya habíamos aprendido eso. José no es el último hijo que tuvo Jacob. Él es el penúltimo. El último hijo que tuvo era Benjamín. Entonces, Benjamín era el menor. José era más grande que Benjamín. ¿Ok? Y si nos fijamos en la genealogía de Jesús en Mateo capítulo 1, aquí hay mucha historia al respecto, porque empezamos con Abraham y luego Abraham tuvo un hijo, Isaac. Isaac tuvo Jacob, quien le cambió el nombre Dios a Israel. Y luego Israel o Jacob tuvo un hijo llamado Judá, y de ahí de Judá viene nuestro Señor Jesucristo. Vamos a llegar a más detalles cuando lleguemos al siguiente capítulo, el capítulo 38. Pero por lo pronto vamos a leer ahora el capítulo 37. Dice aquí el versículo 1, Jacob por su parte se estableció en Canaán, país donde había vivido su padre. ¿Ok? Entonces Jacob ahora se está quedando donde se quedaba su padre Isaac. ¿Ok? Versículo 2, esta es la historia de la familia de Jacob. A los 17 años, José se dedicaba a cuidar ovejas. Siendo todavía un adolescente, ayudaba a los hijos de Bilhá y de Selfa, mujeres de su padre. Acuérdense que Jacob se casó, ¿verdad?, con muchas mujeres, lo cual no está aprobado por Dios. Dios no es algo que es parte de su plan divino, pero lo permitió por ejemplo, aquí, en este caso. Ahora, Bilhá y Selfa, si se acuerdan, eran una de las mujeres de Jacob, pero también ellas tuvieron hijos que prácticamente pertenecían a Raquel y a Lía, porque como no podían tener hijos ellas por un tiempo, le dieron estas mujeres a su marido para que tengan más hijos en su nombre, lo cual también no es algo que debe de ser uno. Pero ahora vamos a ver cómo José es figura. ¿Se acuerdan de la palabra tipología? Es esto. José es figura de nuestro Señor Jesucristo. También es figura de San José, pero vamos a hablar de eso ya después, la semana que viene. Por lo pronto vamos a hablar de nuestro Señor Jesús y como José es figura de él. Porque acuérdense que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, tenía todo poder y también él era sacerdote en el orden de Melquisedec, ¿verdad? Igual que aquí, si vemos en el versículo 3, dice Israel quería a José. Acuérdense que Jacob le cambiaron el nombre a Israel. Entonces dice Jacob o Israel quería más a José que a sus otros hijos, pues le había nacido en su ancianidad, porque ya era anciano cuando nació,
Incluso le había hecho una túnica con mangas. Entonces esta túnica, si nos acordamos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 13, Apocalipsis 1:13, esto es lo que dice, y se oyó una voz de los cielos que decía este es el versículo equivocado. Apocalipsis 1:13, esta es la visión que tuvo Juan. Y luego vamos a leer más cuando lleguemos a Apocalipsis, pero esto es lo que dice, en medio de los candelabros vi a un semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica. Entonces miró a Jesús vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies. Esto representa su sacerdocio, que es eterno, y también su autoridad. ¿Ok? Oye, pero los sacerdotes de antes no son como los de ahora, ¿verdad? Los sacerdotes del Antiguo Testamento no, ahora tenemos sacerdotes del Nuevo Testamento. ¿Ok? Establecidos por Cristo. Entonces, y también tenemos videos hablando de eso. Por ejemplo, si gusta escribir, Génesis 14, busque el video en YouTube, y ahorita le puedo dar el nombre del canal. Génesis capítulo 14, habíamos hablado de este sacerdocio del Nuevo Testamento. Y si se acuerdan también en Mateo capítulo 3, versículo 17, aquí lo escribí, Mateo 3, 17, dice, y se oyó una voz de los cielos cuando se bautizó nuestro Señor. Dijo el Padre, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Entonces igual tenemos ese aspecto del amor que existe entre el Hijo y del Padre. Pero aquí tenemos un amor que no es perfecto como el amor que tiene el Padre al Hijo. Este es un amor imperfecto porque era favoritismo. Jacob tenía un favorito que era José. También Isaac tuvo su favorito que era Esaú, y Rebeca era su favorito Jacob, ¿verdad? Si se acuerdan antes en la historia. Entonces esto de tener favoritos tampoco es algo que debemos de hacer, porque luego va a empezar rivalidad entre los hermanos. Y esto es lo que pasó. Dice, sus hermanos, viendo que su padre le prefería a sus otros hijos, le tomaron rencor y hasta le negaban el saludo. José tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos. Miren, les dijo, el sueño que he tenido. Estábamos nosotros atando gavillas en medio del campo, cuando sucedió que mi gavilla se levantaba y permanecía derecha. Entonces las gavillas de ustedes la rodearon y se postraron ante la mía. Sus hermanos le dijeron, ¿eso quiere decir acaso que tú vas a reinar sobre nosotros o que vas a mandarnos? Y lo aborrecían más aún a causa de sus sueños y de sus interpretaciones. Entonces noten que fue rechazado por los hijos de Jacob, los hijos de Israel. Igual que nuestro Señor Jesús cuando vino fue rechazado por los hijos de Israel. Y vamos a ver después cómo José va a ser maltratado por aquellos que también no son hijos de Israel. Por ejemplo, vamos a ver que va a ser comprado como esclavo por los ismaelitas, personas que no son hijos de Israel. Y después lo van a echar a la cárcel los egipcios. Entonces va a ser maltratado también por aquel que no fue hijo de Israel. Igual que también los gentiles maltrataron a Jesucristo, ¿verdad? Los que no eran israelitas. Los romanos mataron a Jesús, por ejemplo, ¿verdad? Ahora vamos a ver el versículo 9. Dice, tuvo José todavía otro sueño y también se lo contó a sus hermanos. Tuve otro sueño. Esta vez el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Su padre, que también lo escuchaba, lo reprendió y le dijo, ¿qué sueño es que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos tendremos que inclinarnos ante ti? Entonces, noten ahora que habló de autoridad. Sus hermanos decían, ¿acaso vas a tener autoridad sobre nosotros? ¿Verdad? En el primer sueño que tuvo. Acuérdense que en el Antiguo Testamento tenían lo que era primogenitura, ¿verdad? Dar la bendición del primogénito al primer nacido. Y ese primer nacido va a ser el que va a ser el jefe de sus hermanos, ¿verdad? Si se acuerdan en el capítulo 35 de Génesis, hace 2 capítulos, ¿se acuerdan lo que hizo el primogénito Rubén a su padre? Se acostó con Bilhá, una de sus mujeres. Y con eso vamos a ver que perdió su derecho de primogenitura. Lo va a recibir José. Entonces, en último, sí va a tener José la autoridad sobre sus hermanos. Pero también cuando llegue a Egipto, vamos a ver que cuando él es gobernador allá en Egipto,
van a llegar sus hermanos hacia él y se van a postrar ante él diciéndoles, mi Señor. Entonces todo se cumplió según los sueños. ¿Ya? Entonces él ya sabía de la gloria que le va a dar Dios en el futuro, igual que nuestro Señor Jesús ya supo de la gloria que va a recibir del Padre, como está escrito en Juan capítulo 17. ¿Verdad? Ahora, otra cosa mencionó Jacob cuando le dio el segundo sueño. Jacob lo reprendió y le dijo, ¿acaso yo, tu madre y tus hermanos tendremos que inclinarnos ante ti? Muchos dirán, bueno, ¿por qué dice tu madre? Sí, la madre de José era ¿quién? Raquel, ¿verdad? Raquel en el capítulo 35 murió. Entonces, ¿por qué ahora en el capítulo 37 está mencionada la madre? Muchos dicen, bueno, tal vez esto se refiere a las esposas de Jacob en general, porque ahora como murió la madre, ahora las otras mujeres van a ser como madre de José. ¿Verdad? Y también San Agustín menciona sobre este versículo. Bueno, de hecho hay personas que creen que no es cronológico, que esto sucedió antes de que murió, antes de que murió Raquel, pero Raquel murió después de que nació Benjamín. Y aquí menciona 11 estrellas, es decir, los hermanos, en vez de 2, en vez de 10. Entonces ya había nacido Benjamín, entonces no creo que estaba viva Raquel, porque cuando él nació, ella murió. Entonces, pero también San Agustín menciona sobre este versículo que como esto prefigura a nuestro Señor Jesucristo, los muertos también se inclinan ante el Señor. Como dice la palabra de Dios Filipenses, que también, que toda rodilla se va a postrar ante el Señor. ¿Verdad? O sea, incluso los muertos adoran a Jesús. Entonces, como esto prefigura a Jesús, la plenitud se encuentra en Jesús, donde incluso los muertos lo adoran. Okay. Ahora, versículo 11 dice, sus hermanos se pusieron envidiosos con él mientras que su padre conservaba esto en la memoria. Entonces, Jacob, él también experimentaba sueños donde él hablaba con Dios. Entonces, él a lo mejor se quedó pensando, tal vez esta es algo que viene de Dios. Entonces, se quedó con él. Sus hermanos habían ido a apacentar el rebaño de su padre a Siquem. Entonces, fueron ahora a la ciudad de Siquem para apacentar los corderos de su padre. E Israel dijo a José, tus hermanos están cuidando las ovejas en los pastos de Siquem. Ven, que quiero mandarte donde ellos. Entonces ahora lo quiere mandar para que ahora él venga con la palabra a ver qué están haciendo. Y a lo mejor ustedes tal vez están teniendo un hermano que siempre le dice al papá, ¿qué estás haciendo? Y con eso guardan más rencor. Dice, pues, ¿por qué eres tan hablador? ¿Por qué no? Entonces, a lo mejor también por eso no querían a José, ¿eh? Pero bueno. Dice, contestó José, aquí estoy. Su padre le dijo, anda a ver cómo está el rebaño y cómo se encuentran tus hermanos y ven después a contármelo. Lo envió pues desde el valle de Hebrón y José fue a Siquem. Entonces caminó desde el valle de Hebrón hasta Siquem. Pero ya llegando a Siquem, vamos a ver que llegó hasta un lugar que se llama Dotán. Entonces del valle de Hebrón hasta Siquem, hasta Dotán, fíjense. Un hombre lo vio que andaba perdido por los campos y le preguntó, ¿qué buscas? Le respondió, estoy buscando a mis hermanos, dime, por favor, ¿dónde están con sus rebaños? El hombre le contestó, se han ido de aquí, pues les oí decir, vámonos a Dotán. Y José salió en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Entonces, fíjense cómo arregla Dios todo tan perfecto, porque se topó a un hombre que de casualidad lo escuchó y de casualidad supo dónde estaban. Y fue a Dotán. Entonces, Dotán también es mencionado después en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 13 al 17. Cuando lleguemos al libro de Segunda de Reyes, van a hablar de un profeta que se llama Eliseo. ¿Han oído hablar de Eliseo? Él fue como discípulo de Elías, Eliseo. Dice aquí estos versículos, porque los sirios querían prácticamente capturar a Eliseo y hacerle daño. Pero aquí vamos a ver que Dios mandó unos ángeles en ese lugar, Dotán, donde se encontraba Eliseo. Dice, él dijo, vayan y vean dónde está y enviaré a prenderlo.
y le avisaron, él está en Dotán. Entonces envió allá caballos, carros y un gran ejército. Y llegaron de noche y y cercaron la ciudad. Y cuando él, que servía al hombre de Dios, se levantó temprano y salió, o sea, el siervo de Eliseo, se levantó temprano y le dijo, y miró el ejército con caballos y carros que rodeaban la ciudad. Y su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Y él respondió, no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Eliseo entonces oró y dijo, oh Señor, te ruego que abra sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Entonces, luego vamos a leer más sobre Eliseo, muchas historias tan grandes con Eliseo. Ahora estamos en el versículo 18. Al verlo desde lejos y antes de que llegara, se pusieron de acuerdo para matarlo. Entonces ahora están pensando, mira, ya estamos cansados de él, lo vamos a matar. Se dijeron, ahí viene el soñador. Este es el momento, matémoslo y echémoslo en un pozo cualquiera. Y diremos que algún animal feroz lo devoró. Ahí vamos a ver en qué quedan sus sueños. Al oír esto, Rubén, el más grande, el primogénito, el que tal vez odia más a José porque él sabe, ya perdí mi primogenitura, lo va a recibir José de seguro porque él es el favorito. El que con más razón, tal vez, ¿verdad? Debe odiar a su hermano. Yo no digo que debe de odiarlo, pero tal vez él es el que lo va a odiar más porque él perdió su primogenitura y de seguro Jacob se lo va a pasar a José. Pero fíjense en lo que él dice. Rubén quiso salvarlo de sus manos y les dijo, no lo maten, no derramen sangre, les dijo Rubén. Échenlo más bien en aquella cisterna, en aquel pozo, allá en el desierto, pero no pongan las manos sobre él. Esto dijo para sacarlo de sus manos y devolverlo después a su padre. Eso es lo que él quiso hacer. Y de seguro Rubén se fue a pastorear el rebaño más para allá, porque vamos a ver que después que va a regresar. Entonces ahora Rubén se alejó cuando decidieron venderlo, porque ahorita lo van a vender. Fue así que cuando José llegó junto a ellos, le sacaron la túnica, le quitaron la túnica con mangas que llevaba puesto, lo tomaron y lo arrojaron a un pozo que estaba seca, sin agua. Entonces, no tenía agua, precisamente no tenía agua, no había serpientes ni nada en el pozo, todo tan perfecto. Entonces, incluso en este momento de temor, de seguro, porque luego vamos a ver que cuando lo vendieron estaba, creo que dice que estaba llorando y les estaba rogando que no lo vendiera. Entonces, en este momento de sufrimiento, Dios está asegurando de defenderlo para que no haya agua, porque si no sabe nadar, pues ahí se va a ahogar. Y si tiene animales que lo pueden picar, pues ahí también hay un problema. Y dice ahora el versículo 25, se sentaron para comer cuando alzando los ojos, vieron una caravana de ismaelitas que venía de Galad, con sus camellos cargados de goma, de bálsamo, perdón, y de resina que llevaban a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano? Entonces de seguro cuando estaban ahí comiendo, a lo mejor continuaban hablando sobre eso. A lo mejor Rubén ya no estaba ahí y dijeron, mira, Rubén ya no está, hay que matarlo. Pero Judá, ¿qué dijo? Lo defendió, le dijo, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y tapar su sangre? Entonces, ¿quién se intervino? Judá. ¿Quién viene de Judá y intervino para salvarnos de la muerte eterna? Jesús, el león de Judá. Jesús, que vino del tribu de Judá, vino a salvarnos de la muerte espiritual. Igual que aquí, Judá salvó a su hermano José de esta muerte física. ¿Ok? Y seguimos ahora el versículo 27. Mejor vendámoslo a esos ismaelitas y no pongamos nuestras manos sobre él, pues es nuestro hermano en carne nuestra. Sus hermanos le hicieron caso y al pasar unos madianitas que eran mercadores, sacaron a José del pozo. Lo vendieron a los madianitas por 20 monedas de plata y estos llevaron a José a Egipto. Entonces dice ismaelitas y luego dice madianitas. Los ismaelitas eran descendientes de Ismael. Los madianitas eran descendientes de Madián. Ambos eran descendientes de Abraham, pero diferentes hijos de Abraham. Entonces muchos dicen, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué dice un nombre y luego el otro? Hay unos que creen que lo que pasa es que venía unos ismaelitas de lejos, pero llegaron primero unos madianitas.
Entonces lo sacaron, lo vendieron a las madianitas y los madianitas a los ismaelitas y los ismaelitas a los egipcios y lo iban pasando como si fuera un objeto cualquiera. Unos creen eso, otros dicen que se refiere al mismo grupo, porque después vamos a leer en el libro de Jueces, que se usaba el nombre de Ismael y de ismaelitas y madianitas, se usaban refiriéndose al mismo grupo de personas. La razón tal vez es porque como vivían tan juntos, se mezclaron los descendientes de Ismael y los descendientes de Madián y formaron pues un grupo mezclado y por eso le puedes referir como madianita y también como ismaelita. Entonces sí. Y luego dice el versículo 29, al regresar Rubén al pozo, ya no encontró a José. Entonces ya regresó Rubén al pozo, ya no estaba ahí porque lo vendieron. Rasgó sus vestidos y volviendo donde estaban sus hermanos les dijo, el muchacho ya no está. ¿Y qué hago ahora? Entonces ahí es la pregunta, ¿qué va a hacer ahora? ¿Va a decirle a su papá o va mejor no decirle nada? Entonces tomaron la túnica de José y degollando un cabrito, la tiñeron con su sangre. Enviaron la túnica de manga larga a su padre con este mensaje. Esto hemos encontrado. Mira a ver si es la túnica de tu hijo. Jacob la reconoció y exclamó, es la túnica de mi hijo. Algún animal feroz lo ha devorado. José ha sido despedazado. Jacob desgarró sus vestidos, o sea que los rompió. Era señal de sufrimiento. Se vistió con un sayal. Entonces se empezó a vestir de manera más, como más pobre. También era, en esos tiempos era señal de que estás, de luto. Sí, de luto. E hizo duelo por su hijo durante muchos días. Todos sus hijos e hijas acudieron a consolarlo, pero él no quería ser consolado y decía, estaré todavía de duelo cuando descienda donde mi hijo al lugar de las sombras. Aquí dice las sombras, ¿cómo dice allá? En hebreo es Sheol. Entonces, el lugar de los muertos, o sea, hasta la muerte voy a seguir con este duelo. Y su padre lo lloró. Entre tanto, los madianitas llegaron a Egipto y vendieron a José a Potifar, funcionario del palacio de Faraón y capitán de la guardia. Entonces dicen que los madianitas. Entonces de la primera interpretación que les dije que que unos dicen que los ismaelitas eran, más bien sería sus hermanos lo vendieron a los madianitas a los ismaelitas y luego otra vez a unos madianitas y luego a Egipto, pero eso como que suena como que es demasiado, ¿verdad? Como para pasarlo aquí y allá. Entonces por eso muchos dicen, igual como está escrito en Jueces, se refiere al mismo grupo que al mismo grupo. Ok, entonces ahora fue vendido. Ahora vamos a pasar al capítulo 38, ok. Capítulo 38, fíjense. Aquí, de Génesis, capítulo 38. Dice, por aquel tiempo Judá se separó de sus hermanos. Y acuérdense, José fue vendido, igual que nuestro Señor Jesús, fue vendido por 30 monedas de plata. Y el otro por 20. Y ahorita voy a decir por qué es por 20 en esa persona. Y bueno, la razón realmente es porque cuando leemos en Éxodo, vamos a leer después en Éxodo, que si un animal mata a un siervo, tienes que pagar dinero. Bueno, depende. Si es un animal que ya había salido antes, por ejemplo, si un animal sale y mata a una persona por accidente, tienen que matar al animal. No matan a la persona que era dueño del animal, al menos si era un dueño irresponsable. Y si va y mata a un siervo, al menos si era un dueño, por decir, irresponsable y no cuidaba bien a su rebaño y y un animal mata a una persona, pues obviamente van a matar también al camarada porque pues él también se involucró. Pero si era accidente o si no era culpa de la persona, sino solamente del animal, lo que tenía que hacer es pagar 30 monedas de plata porque mataron al siervo. Entonces ahora tienen que pagar 30 monedas de plata para que el amo pueda, pues, tener para darle a la familia del siervo. Noten que el siervo, cuando lo mataban, tenía que pagar ¿cuánto? 30.
nuestro Señor Jesús, ¿cuánto pagó Judas? 30, el precio de un siervo. Nuestro Señor Jesucristo, el siervo perfecto del Padre, siempre cumpliendo la voluntad del Padre y siendo también, vino a servir. Dicen, yo vine a servir, dicen los evangelios. Vino con humildad para salvarnos, ¿verdad? Eso es también porque la razón que era 30. Y si vemos muchos años antes, en los tiempos de José, el valor era 20. Entonces subió el precio, por decir. Y de hecho, esto concuerda con los tiempos de los Ixos. Entonces, por eso también muchos creen que, bueno, los Ixos, un grupo de personas, ahorita voy a explicar quiénes eran, controlaban Egipto en este tiempo porque habla de 20, porque en esos tiempos también era 20. Bueno, por aquel tiempo Judá se separó de sus hermanos y bajó donde un tal Gira, que era de Adulam. Entonces, Judá se separó de sus hermanos y ahora va a vivir con otras personas y se va a casar con una mujer cananea. Allí conoció a la hija de un cananeo llamado Sue, a la que tomó por esposa. Esta quedó embarazada y dio a luz a un hijo al que llamó Tuvo un segundo hijo al que llamó Onán, y estando en Kesib, dio a luz un tercer hijo al que puso el nombre de Selah. Kesib, este lugar de Kesib, lo escribí mal, Kesib, aquí, también se llama como Aksib en el libro de Josué. Son variantes del mismo pueblo. Es como decir Siquem y Sicar. Es el mismo lugar. ¿Ok? Y a veces diferentes lugares tienen diferentes variantes, diferentes nombres, ¿verdad? Entonces, Judá ahora tuvo 3 hijos con esta mujer cananea. Noten que antes evitaban casarse con las mujeres cananeas. ¿Por qué? Porque como era una cultura tan diferente, había unas personas que adoptaban esas culturas y comenzaban a hacer cosas muy horrendas. Vamos a ver, esto es lo que va a pasar con estos 2 hijos, con y con Onán. Dice, Judá tomó como esposa para su primogénito tuvo un hijo llamado a una mujer llamada Tamar. Entonces, ¿cómo se llama la mujer? Tamar. Ella era esposa de ¿quién? De el hijo de Judá. Primogénito de Judá, fue malo a los ojos de Yahvé y él lo hizo morir. Entonces era tan malo que Dios le puso el paro, le puso el alto, más bien, ¿verdad? Para que no haga más cosas más horrendas. Entonces, no especifica qué hacía, pero era una persona muy mala. Ahora fíjense lo que dice aquí. Dice, entonces Judá dijo a Onán, su segundo hijo, Onán, cumple con tu deber de cuñado y toma a la esposa de tu hermano para darle descendencia a tu hermano. Entonces, en este tiempo, fíjense, muy raro esto, ¿verdad? ¿Cómo uno se va a casar con la mujer de su hermano, ¿verdad? Pero en este tiempo eso es lo que hacían ellos. Y eran en culturas, no nada más en Israel, sino en muchas partes. Cuando en el evangelio, ¿verdad? ¿Quién va a ser? Le preguntaron a Jesús. Entonces eran cultura de ellos hacer eso. ¿Por qué? Solamente lo hacían cuando el hermano no podía tener hijos. Si no tuvo hijo, para darle descendencia a mi hermano, eso es lo que hacían. Para darle descendencia al hermano. Ahora, esto no es algo parte de la ley moral, no es algo que es algo moral que debemos de hacer. Esto era lo que hacían en ese tiempo y Dios lo permitió. Y de hecho fue agregado a la ley de Moisés. También en Deuteronomio capítulo 25. Y de hecho era algo que Dios permitió porque defendía a la mujer en primer lugar. ¿Cómo? ¿Cómo defendía a la mujer? Porque si la mujer quedaba viuda sin hijo, pues ahora se va a quedar viuda sola sin hijo toda la vida. ¿Por qué? Porque en ese tiempo los hombres buscaban nada más mujeres vírgenes. Si ella estaba casada, mejor no me caso con ella. Ahora Dios les puede decir, bueno, ella es una mujer buena o lo que sea, no se fijen en eso. Se le murió su esposo, ella tiene derecho de casarse de nuevo. Dios les podía decir eso, pero ¿qué van a entender? No puedes hacer que a fuerzas que un hombre se case con una mujer que él no se va a querer casar, ¿verdad? Entonces lo que Dios hizo es permitió que hagan esto porque era parte de la cultura de ellos. Y ellos lo veían como algo de honra hacer esto. Entonces era algo bueno para los hombres,
pero también para las mujeres, porque las mujeres ahora no se van a quedar solas, van a tener a alguien que, pues van a tener un hijo, pero también van a tener protección y también van a tener alguien que un proveedor, ¿verdad? Entonces Dios lo permitió, pero no es algo que nosotros hacemos. De hecho, no es algo que es para nosotros, sino es algo que permitió para el Antiguo Testamento, ¿ok? Entonces, pero Onán no quiso hacer esto, fíjense, Onán sabía que aquella descendencia no sería suya, sería de su hermano. Y así, cuando tenía relaciones con su cuñada, derramaba en tierra el semen para no darle un hijo a su hermano. Entonces la estaba usando como objeto. Si no le quería dar hijos a su hermano, mejor ni acostarse con ella, ¿verdad? Pero la quería usar como objeto para cumplir sus deseos, pero no, ¿verdad? Esto de hecho es pecado hacer esto. Si estamos casados o si un hombre no debe de hacer esto, no debe tiene un nombre en latín, no me acuerdo cómo se llama coitus interruptus, interruptus, algo así. Es cuando en las relaciones, cuando están teniendo relaciones, derraman el semen en otro lugar para no embarazar a la mujer. Eso es pecado mortal. También es lo mismo ahorita, pues es lo mismo que las mujeres usan pastillas. Pastillas es igual, por eso es pecado mortal. Viene de aquí. Y por eso vamos a ver que sí es pecado mortal. Fíjense lo que dicen. Dice, esto no le gustó a Yahvé. ¿Ven cómo es pecado mortal? Y también a él lo hizo morir. Entonces Judá dijo a su nuera Tamar, vuelve como viuda a la casa de tu padre hasta que mi hijo Selá, entonces iba a casarse ahora con el hijo menor, Selá, pero todavía era un hombre menor. No era grande para casarse, porque se casaban ya más grandes. Nos dijo, espérate hasta que crezca, porque por eso dice, hasta que mi hijo Selá se haga mayor, porque Judá tenía miedo de que Selá muriera también, al igual que sus hermanos. Entonces decía, a lo mejor esta mujer tiene algo que les dio miedo, a lo mejor dijo, bueno, mis otros hijos murieron, a lo mejor esta les está haciendo algo, ¿verdad? ¿Quién sabe? Entonces Tamar se fue y se quedó en la casa de sus padres. Entonces se fue pensando, bueno, me voy a casar, voy a tener familia, voy a tener hijos, y se fue con nada, de regreso a la casa de su padre. Bastante tiempo después murió la esposa de Judá, entonces ya murió la mujer de Judá. Terminando el luto, Judá subió con su amigo Jirá de Adulam a Timna, donde estaban esquilando sus ovejas. Alguien informó a Tamar de que su suegro iba camino de Timná para la esquila de su rebaño. Entonces acuérdense que Tamar es la nuera. Ella entonces se sacó sus ropas de viuda, se las quitó, se cubrió con un velo y con el velo puesto fue a sentarse a la entrada de Enaim. Y con este velo, era un velo en particular que cubría toda la cara que usaban las prostitutas. Entonces ella se vistió así para que, bueno, vamos a ver ahorita lo que va a pasar. Fíjense. Ándale. Dice ella, entonces, bueno, dice el versículo, que está en el camino a Timná. Pues veía que Selá era ya mayor, ya había crecido y todavía no lo había hecho su mujer. Entonces miren que incluso la mujer sí se quería casar con él, pero no se lo daba a Judá. Al pasar Judá por dicho lugar, pensó que era una prostituta, pues tenía la cara tapada. Se acercó a ella y le dijo, déjame que me acueste contigo, pues no sabía que era su nuera. Ella le dijo, ¿y qué me vas a dar para esto? Él le dijo, te enviaré un cabrito de mi rebaño. Mas ella respondió, bien, pero me vas a dejar algo en prenda hasta que lo envíes. Judá preguntó, ¿qué prenda quieres que te dé? Ella contestó, el sello que llevas colgado de tu cuello, con su cordón y el bastón que llevas en la mano. Él se los dio a ella y se acostó con ella y la dejó embarazada. Entonces, fíjense, tanto pecado en una familia y de ahí viene nuestro Señor Jesús. Entonces, fíjense que Jesús puede hacer cosas tan grandes incluso en familias que están involucradas en pecado. Ahora dice, ¿dónde está? En el versículo 19 dice, ella después se marchó a su casa
y quitándose el velo, se puso de nuevo sus ropas de viuda. Judá envió el cabrito por intermedio de su amigo Adulam, con el fin de recobrar lo que había dejado a la mujer, pero no la encontró. O sea, a lo mejor hasta le dio vergüenza ir allá de nuevo. Entonces preguntó a la gente del lugar, ¿dónde está la prostituta que se sienta en Aín, al borde del camino? Le respondieron, nunca ha habido prostituta alguna por ahí. Volvió pues el hombre donde Judá y le dijo, no la he encontrado, e incluso las personas del lugar dicen que jamás ha habido prostituta por esos lados. Judá respondió, que se quede nomás con la prenda con tal que la gente no se ría de nosotros. Dijo, pues, hay que se quede con las cosas. Después de todo, yo le mandé el cabrito y si tú no la has encontrado, yo no tengo la culpa. Como 3 meses después le contaron a Judá, tu nuera Tamar se ha prostituido y ahora está esperando a un hijo. Entonces dijo Judá, llévenla afuera y que sea quemada y viva. Pero cuando ya la llevaban, ella mandó a decir a su suegro, me ha dejado embarazada el hombre a quien pertenecen estas cosas. Averigua pues quién es el dueño de este anillo, este cordón y este bastón. Judá reconoció que eran suyos y dijo, soy yo el culpable y no Tamar, porque no le he dado a mi hijo Selá, y no tuvo más relaciones con ella. Cuando le llegó el tiempo de dar a luz, resultó que tenía 2 gemelos en su seno. Al dar a luz, uno de ellos sacó su mano y la partera la agarró y ató a ella un hilo rojo diciendo, este ha sido el primero en salir. Pero el niño retiró la mano y salió su hermano. ¿Cómo te has abierto brecha? Dijo la partera y lo llamó Perez. Detrás salió el que tenía el hilo atado a la mano y lo llamó Zeraj. Entonces, Perez, él es el antepasado de nuestro Señor Jesús. Entonces, Judá y luego es Perez. Entonces, ¿qué cosas, eh? Ahora el capítulo 39. ¿Eh? Ferez es otra manera de decirlo, Fares o Perez. Ahora, capítulo 39, José, pues, ahora vamos a regresar con José. Fue conducido a Egipto y Potifar, funcionario del palacio de Faraón y capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían traído. ¿Ok? Yahvé estuvo con José y le fue bien en todo. Y se quedó en casa del egipcio su amo. El egipcio vio que Yahvé estaba con José y hacía prosperar toda cuanto emprendía. José le cayó en gracia a su amo, quien lo retuvo junto a él, lo hizo mayordomo de su casa y le confió todo cuanto tenía. Desde ese momento Yahvé bendijo la casa del egipcio en consideración a José. Dio prosperidad tanto a la casa como al campo. En vista de esto, el egipcio dejó que José administrara todo cuanto poseía y ya no se preocupó más que de su propia comida. Fíjense, eso es igual lo que sucedió con Daniel. Daniel capítulo 1 versículo 9 dice, Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de oficiales. Después vamos a leer el libro de Daniel. Esto también es algo, es parecido. José era muy varonil y de buena presencia, era muy guapo, por decir. Algún tiempo después, la esposa de su amo, Potifar, puso sus ojos en él y le dijo, acuéstate conmigo. Pero José se negó y le dijo, mi señor confía tanto en mí que no se preocupa para nada de lo que pasa en la casa y ha puesto en mis manos todo lo que tiene. Aquí tengo tanto poder con él. Nada me ha prohibido excepto a ti, porque eres su esposa. No te dice, tú eres la esposa de él. Yo no voy a hacerle eso a ti ni a él. Ahora fíjense qué más dice. ¿Cómo pues voy a cometer un mal tan grande y pecar contra Dios? Porque acuérdense que cada pecado es un pecado contra Dios también. Y aunque ella insistía día tras día, José se negó a acostarse a su lado y estar con ella. ¿Okay? Entonces, aunque le insistía día tras día, José se negó a acostarse a su lado y estar con ella. Entonces, a veces la tentación nos llega día a día.
Y él decía, no, 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 no. Fíjense. Cierto día, José entró en la casa para cumplir su oficio y ninguno del personal de la casa estaba en ella. Entonces estaba la casa sola. La mujer lo agarró de la ropa diciendo, vamos, acuéstate conmigo. Pero él, dejándole su ropa en la mano, salió afuera corriendo. Evitó la ocasión de pecado, igual como nosotros decimos en el acto de contrición, evitar el pecado. José se negó a acostarse a su lado y a estar con ella. Perdón, ya leí esa parte. Versículo 13, ella vio que José había huido, pero que ella tenía en manos su ropa. Llamó pues a sus sirvientes y les dijo, miren, han traído aquí a un hombre hebreo para que se burle de nosotros. Ha querido aprovecharse de mí, pero yo me he puesto a gritar y al sentir que yo levantaba la voz y gritaba, salió huyendo y dejó su manto en mis manos. Entonces lo acusó de tratar de violarla. La mujer depositó el manto a su lado hasta que el patrón de José llegó a casa y le repitió las mismas palabras. Ese esclavo hebreo que tú nos has traído se me acercó para abusar de mí. Cuando grité pidiendo auxilio, él salió huyendo y dejó su ropa en mis manos. Cuando el patrón oyó lo que le decía a su esposa, mira lo que me ha hecho tu esclavo, se puso furioso. Tomó preso a José y lo metió en la cárcel, donde estaban encarcelados los prisioneros del rey. No sé si se acuerdan cómo fue hecho al pozo sin tener culpa y ahora está en la prisión sin tener culpa. Igual nuestro Señor Jesucristo fue crucificado sin tener culpa y bajó, descendió a los infiernos, a las ánimas encarceladas, bajó a los infiernos a las almas en el lugar de los muertos y a los justos les predicó para que entraran al cielo. Ok, ahora el versículo 20. Dice, y José quedó encarcelado, pero Yahvé lo asistió y fue muy bueno con él. Hizo que cayera en gracia al jefe de la prisión. Este le confió el cuidado de todos los que estaban en la prisión y todo lo que se hacía en la prisión. José lo dirigía. Entonces, incluso en la prisión subió de rangos. El jefe de la cárcel no controlaba absolutamente nada de cuanto administraba José, pues decía, Yahvé está con él y hace que le vaya bien en todo. Entonces, fíjense. Ahora tenemos mucho tiempo. Vamos a leer a lo mejor unos 2 capítulos más y ya acabamos. Sucedió tiempo después que 2 funcionarios, el que preparaba las bebidas para el rey de Egipto y el panadero principal, estas 2 personas, el que preparaba las bebidas para el rey de Egipto, el faraón, y el panadero principal, cometieron algunas faltas contra su señor, el rey de Egipto. Faraón se enojó contra él que le preparaba las bebidas y contra su panadero y los entregó en su custodia al capitán de la guardia en la misma cárcel en que estaba José. El capitán de la guardia encargó a José que los atendiera y quedaron algún tiempo arrestados. Una noche, tanto el que preparaba las bebidas como el panadero principal del rey de Egipto, estas 2 personas que cayeron a la cárcel, tuvieron ambos un sueño en la prisión y cada sueño requería una interpretación. Cuando José los vino a ver por la mañana, se dio cuenta de que estaban muy preocupados. Preguntó entonces a esos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión, ¿por qué amanecieron con tan mala cara? Y le contestaron, los dos hemos tenido un sueño y nos falta quien lo interprete. José les dijo, no es Dios quien da la interpretación a los sueños. Vamos, cuéntenme lo que soñaron. Entonces ahora José les va a dar la interpretación, porque José tiene esa gracia, esa bendición de Dios. Igual que Daniel, el profeta Daniel. Daniel capítulo 1, versículo 17 dice, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. Igual que José. Entonces ahora, ¿cuál versículo es? Versículo 9. El que preparaba la bebida del rey contó primero su sueño a José así. En mi sueño había frente a mí una parra y en la parra 3 sarmientos. Apenas brotó, apareció la flor y maduraron los granos en los racimos.
Yo tenía en la mano la copa de Faraón y tomando aquellas uvas, las exprimía en la copa de Faraón y ponía la copa en sus manos. José le dijo, esto es lo que quiere decir tu sueño. Los 3 sarmientos significan 3 días. Dentro de 3 días, Faraón te pondrá la cabeza en alto, pues te restablecerá en tu oficio. Entonces va a requerir, va a recibir su trabajo de nuevo. Y volverás a colocar la copa en manos de Faraón, como lo hacías antes, cuando eras jefe de los que preparaban sus bebidas. Acuérdate pues de mí cuando recuperes tu puesto y habla en mi favor a Faraón para que me mande sacar de esta cárcel. Pues contra mi voluntad fui raptado del país de los hebreos y tampoco aquí he hecho nada nada por lo que merezca estar en prisión. Entonces le dijo, vas a salir de aquí, vas a regresar a tu puesto. Eso es lo que significa tu sueño. Acuérdate de mí cuando salgas, pero no se va a acordar de él. Fíjense. Al ver el jefe de los panaderos que José había dado una interpretación favorable, le dijo, voy a contar ahora mi sueño. Había 3 canastos de pan blanco sobre mi cabeza. En el canasto de arriba había toda clase de pasteles de los que come Faraón, pero los pájaros se lo comían del canasto que estaba sobre mi cabeza. Respondió José, este es el significado. Los 3 canastos son 3 días. Pasando 3 días, Faraón te pondrá la cabeza en alto, pues te colgará de un árbol y las aves vendrán a comer tu carne. Nos va a morir. Al tercer día era cumpleaños de Faraón y dio un banquete a todos sus servidores. Y cuando estuvo con ellos se acordó del jefe de los que preparaban las bebidas y del jefe de los panaderos. Repuso en su puesto al que preparaba las bebidas, igual como dijo José, quien de nuevo puso la copa en las manos de Faraón, mientras al jefe de los panaderos lo hizo colgar, tal como José lo había interpretado. El que preparaba las bebidas no se volvió a acordar de José, sencillamente lo había olvidado. Entonces no cumplió lo que le dijo José. Ahora el siguiente capítulo, ¿cuál es? El capítulo 41. Ok, último capítulo. 2 años después, Faraón tuvo este sueño. Estaba él a orillas del Nilo. Okay. Cuando vio que salían del río 7 vacas hermosas y muy gordas, que se pusieron a pastar entre los juncos. Detrás de ellas salieron otras 7 vacas feas y flacas, que se pusieron al lado de las primeras a la orilla del río. Pero las 7 vacas feas y flacas se comieron a las 7 vacas grandes y hermosas. Entonces Faraón se despertó, se quedó de nuevo dormido y tuvo otro sueño, un segundo sueño. Vio 7 espigas granadas y buenas que salían de un mismo tallo. Después de estas brotaron otras 7 espigas pequeñas y quemadas por el viento. Y estas espigas pequeñas y quemadas por el viento se tragaron a las 7 granadas y repletas. Se despertó Faraón y se dio cuenta que era un sueño. Se despertó y se dio cuenta que era un sueño. Aquella mañana Faraón se levantó muy preocupado y mandó llamar a todos los adivinos y sabios de Egipto, a todos los brujos y a todos los sabios de Egipto. Les contó sus sueños, pero ninguno fue capaz de interpretarlos. Esto es algo que vino de Dios al Faraón. Solamente un hombre de Dios lo puede interpretar. ¿Quién lo va a interpretar? Vamos a ver quién. Entonces el jefe de los que preparaban las bebidas pidió la palabra y dijo a Faraón, me estoy acordando de una falta mía, porque se acuerdan que este hombre se olvidó. Ándale. Sí. Faraón se había enojado contra sus siervos y me dijo, y me dejó detenido en la casa del capitán de la guardia, junto con el panadero del palacio. Él y yo tuvimos sendos sueños en la misma noche y que requerían una interpretación. Con nosotros estaba un joven hebreo, un servidor del capitán de la guardia. Le contamos nuestros sueños y él los interpretó. A cada uno le dio la interpretación y todo sucedía tal como él lo había dicho. Yo fui repuesto en mi cargo y el jefe de los panaderos fue ahorcado. Faraón entonces mandó traer a José. Fue sacado rápidamente de la cárcel, lo afeitaron
y lo cambiaron de ropa porque eso era costumbre de los egipcios. Y lo presentaron a Faraón. Dijo Faraón a José: he tenido un sueño y nadie ha sido capaz de explicarlo, pero he oído decir que a ti te basta con que te cuenten un sueño para que tú lo interpretes. José respondió: no soy yo, sino Dios, quien te dará una respuesta acertada. Noten cómo respondió con humildad. No soy yo, sino Dios quien te dará una respuesta acertada. Y Faraón contó su sueño a José. Dijo esto: estaba yo parado a la orilla del río. Estaba yo parado a la orilla del río. Cuando pronto subieron del río 7 vacas hermosas y muy gordas que se pusieron a pastar entre los juncos. Pero detrás de ellas subieron otras 7 vacas tan flacas y feas como no había visto nunca en todo Egipto. Y las 7 vacas flacas y feas se comieron a las 7 vacas gordas. Pero una vez que las tuvieron en su vientre, después de comerlas, no se notaba en absoluto, pues seguían tan flacas y tan feas como antes. Entonces me desperté. Vi también un sueño, 7 espigas. En mi sueño 7 espigas. En mi sueño 7 espigas llenas y granadas que salían de un solo tallo. Pero brotaron detrás de ellas 7 espigas pequeñas, vacías y quemadas por el viento. El mismo sueño que lo contó a los demás. Las espigas vacías se tragaron a las espigas hermosas. Se lo he contado a los adivinos, a los brujos, ¿verdad? Pero ninguno de ellos me lo ha podido explicar. Es porque es algo que viene de Dios. José dijo a Faraón: el sueño de Faraón es uno solo. Dios ha anunciado a Faraón lo que él va a hacer. Las 7 vacas hermosas, al igual que las 7 espigas granadas, son 7 años de abundancia. Las 7 vacas feas y flacas, raquíticas, que salieron detrás, al igual que las 7 espigas vacías y quemadas por el viento del este. ¿Qué significan? Significan 7 años de hambre. Entonces él dice: va a venir 7 años de abundancia, pero también 7 años de hambre. Como dije a Faraón, Dios le está manifestando lo que está para suceder. Como dije a Faraón, Dios le está manifestando lo que está para suceder. Vendrán 7 años de gran abundancia en todo Egipto, pero seguida vendrán 7 años de escasez, que harán olvidar toda la abundancia anterior, o sea, una hambre muy fuerte, y el país quedará extenuado por el hambre. Tan terrible será la escasez que sobrevendrá que nadie volverá a recordar los tiempos de abundancia. Si el sueño se te presentó 2 veces, esto quiere decir que Dios está muy decidido a realizar estas cosas y que se apresura a cumplirlas. Ahora pues, aconsejo a Faraón que busque un hombre inteligente y sabio para ponerlo al frente de Egipto. Noten que no dijo a un hombre de Dios como yo, sino dijo: tú escoge. No es tan humilde que ni siquiera él mismo se puso enfrente a decir: mira, yo soy el hombre, sino él simplemente dijo: escoge a un hombre inteligente. Y lo dice que Faraón nombre además intendentes en todo el país para que recauden la 5ª parte de la cosecha durante estos 7 años de abundancia. Durante estos 7 años de abundancia, recogerán todos los víveres de estos 7 años de abundancia y almacenarán el grano en las ciudades donde los guardarán bajo la autoridad del faraón. Entonces van a guardar comida para después, grano. De esta manera habrá reservas en el país para que los 7 años de escasez que van a afectar a Egipto, y el pueblo no morirá de hambre. ¿Ok? Entonces, una cosa, van a ver ahorita, fíjense en el versículo 37, ya me lo acabamos. La propuesta de José, agradó a Faraón y a sus servidores. Y dijo Faraón a sus oficiales: ¿se podrá encontrar otro hombre como este que tenga el Espíritu de Dios? Y dijo a José: puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay hombre más inteligente ni sabio que tú. Tú estarás al frente de toda mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente yo estaré por encima de ti.
cómo está bendiciendo Dios a José. Ahora, ¿quién es quien va a salvar a Egipto? José. ¿Quién es? Vamos a ver que todos los pueblos van a venir para acá. Él va a salvar a todos los pueblos allí y también a los hijos de Israel. Igual que nuestro Señor Jesús vino a salvar a todos. ¿Qué más? Vamos a ver ahorita otra cosa. Dijo Faraón a José. No, estoy en el versículo 41. Faraón dijo a José, mira, te he puesto al frente de todo el país de Egipto, y quitándose el anillo de su dedo, lo puso en el dedo de José. Lo hizo vestir con ropas de lino fino y le puso un collar de oro en el cuello. Fíjense, luego lo hizo subir a la segunda carroza del palacio e iban gritando delante de él: abran camino. Así quedó José al frente de todo el país de Egipto. Esto era algo muy común. Tenemos documentos antiguos de los egipcios que practicaban esto. Cada vez que hubo una promoción, ponían a la persona en una carretilla y lo paseaban en Egipto. Entonces esto es muy histórico. Tenemos documentos históricos para comprobar que esto es algo muy, que podemos, ahora otra cosa más sobre la historia. Hubo unas camaradas que se llamaban los Ixos, y ellos, eso de las carretillas no era muy común en Egipto. No era común hasta que llegaron estos camaradas, los Ixos. Ellos reinaron sobre Egipto. Creo que era el norte de Egipto, donde acabaron viviendo los israelitas, Israel y José, o tal vez era todo Egipto, pero el punto es que los Ixos conquistaron a los egipcios nativos. Pero cuando leemos esto, vemos que, bueno, suena como que eran muy egipcios, no que eran extranjeros de Canaán. Más bien suenan como que eran egipcios, porque de hecho, pero de hecho, si nos fijamos en la historia, estos Ixos recibieron y adoptaron. ¿Tiene pregunta? Sí, porque quiero que escuchen esto, porque este es algo muy importante. Porque estos extranjeros adoptaron esta cultura de los egipcios nativos. Eran como los aztecas. ¿Ustedes saben la historia de los aztecas? Los aztecas llegaron al centro de México, conquistaron a los toltecas. ¿Han oído hablar de los toltecas? Y adoptaron, bueno, se empezaron a casar con mujeres toltecas, los reyes de los aztecas. Y ellos se empezaron a ver como uno con los toltecas, aunque no eran la misma etnicidad. Pero para ellos, ellos decían, nosotros venimos de ustedes, pero no era verdad. Pero sentían una conexión cultural. Incluso adoptaron los dioses de los toltecas, los aztecas. Oye, ¿no dicen que los olmecas es la madre raza? ¿De los mexicanos? Ajá. Depende, porque los olmecas vivían en lo que es Veracruz. No, muchos dicen que somos aztecas, somos de sangre azteca, que sabe qué. No todos eran aztecas, solamente los de Centro México. Nosotros, de hecho, ¿sabían ustedes que los aztecas, de hecho, bueno, sí conquistaron diferentes partes, como Oaxaca? Bueno, hay una teoría que venían desde aquí, pero sí venían del norte de México. Esto sí hay prueba de que venían del norte de México. Llegaron al centro, conquistaron allí. Y después querían conquistar también a Michoacán. 2 veces intentaron, 2 veces fallaron. No sé si sabían esa historia. Entonces hay muchas razas en México. No todos descendemos de la misma, muchos tíos. Pero aquí está el punto de que pueblos a veces dominaban a un pueblo y adoptaban. Eso es lo que hicieron los Ixos. Aunque eran de Canaán, aunque eran extranjeros, ellos se miraban como egipcios. Por eso adoptaban, y tenemos los documentos históricos para comprobarlos, adoptaban títulos egipcios. Adoptaron la idioma egipcia y también la manera de vestir de los egipcios. Por eso se vistió José de tal manera, y también se lo afeitaron y todo. E incluso en Génesis 41, versículo 45, vamos a ver aquí que el nombre que le dieron a José, porque le van a cambiar el nombre a José, le van a dar un nombre egipcio, viene de la palabra egipcia Piank. Piank. Muchos creen que esa parte última, porque ahorita vamos a leer qué es su nombre, que viene de la palabra Piank, y eso se encuentra
en muchos documentos egipcios antiguos, muy antiguos, que tenían ese nombre de Piank. Estas personas que se encargaban y gobernaban en Egipto. Entonces concuerda mucho con la historia. También en los tiempos de los Ixos, un esclavo valía 20 monedas, igual que José. Entonces todo concuerda con la historia muy perfectamente. ¿Eh? ¿Alguna pregunta tienen? Lo llamaron Safnat Paneah. Sí. Paniach, y ese Piank viene de Piank. Pianch. Como nombre como chino. Piank, tal vez. Como de recetas chinas. Chino sé, ándale. Sí. O Entonces, tribus de por allá o Como es India, ¿no? providencias. aquí es Egipto. Egipto y la India es mucho más Sí, para allá. totalmente distinto. Sí, Egipto está en África, en el norte de África, noreste, y India, la India está en Asia, en el sur de Asia. Ok. Entonces ahora dijo Faraón a José, yo soy Faraón, sin tu consentimiento nadie moverá mano o pie en Egipto. Faraón llamó a José Safnat Paneah y le dio por esposa a Asenat, hija de Potifera, sacerdote del dios On. Después de esto, José salió a recorrer todo el país de Egipto. Entonces trataron muy bien a José. Vamos a ver después que va a salir un faraón que no conocía a José, como dice el libro de Éxodo, cuando lleguemos al libro de Éxodo muy pronto. Eso es lo que pasó después que estos Ixos fueron conquistados por los egipcios nativos. Un nuevo faraón llegó y maltrataron a estas personas. Y les voy a dar todas las pruebas del Éxodo. Se van a sorprender de cuántas pruebas históricas tenemos. Mándenles estos videos a sus amigos ateos. Ahora fíjense, dice, José tenía 30 años cuando se presentó ante Faraón, rey de Egipto, se retiró de su presencia, y empezó a recorrer todo el país de Egipto. Durante los 7 años de abundancia hubo grandes cosechas. José juntó todos los víveres producidos en estos años de abundancia e hizo reservas en las ciudades para preservar el grano. En cada ciudad almacenó los productos del campo de sus alrededores. Y así José juntó una cantidad de trigo tan enorme como la arena del mar, hasta tal punto que perdieron la cuenta, pues sobrepasaba todo cálculo. Antes de que llegaran los años de hambre, José tuvo 2 hijos de su esposa, Asenat, hija de Potifera, sacerdote del dios On. Al primero lo llamó Manasés. ¿Cómo dice sus Biblias, Manasés o Manasés? Manasés, ese es el primero, que significa he olvidado, pues se dijo, Dios me ha hecho olvidar mi pena y a la familia de mi padre. Acuérdense que nombres tienen significados. Manasés significa he olvidado, pues se dijo, Dios me ha hecho olvidar mi pena, y a la familia de mi padre. Al segundo lo llamó Efraín, que significa he fructificado, o sea, he producido, pues le dijo, Dios me ha hecho fecundo en el país de mi aflicción. ¿Ok? ¿Preguntas? Tuvo 2 hijos, Manasés y Efraín. ¿Ok? Manasés y Efraín. Pasados los 7 años de abundancia en Egipto, llegaron los 7 años de escasez. Tal como José había anunciado, hubo hambre en todos los países, pero en todo Egipto había pan. Cuando en Egipto se sintió el hambre, el pueblo pidió pan a gritos y Faraón decía a todos los egipcios, fíjense, vayan a José y hagan lo que él les diga. Eso es muy importante. Vayan a José para recibir el trigo, para hacer ¿qué? Pan. ¿Quieren pan? Vayan a José. ¿Quieren pan de vida? Vayan a Jesús. Como dijo la Virgen María, hagan lo que él les diga. Todo concuerda. Ahora,
cuando en Egipto se sintió el hambre, había escasez por todo el pueblo, todo el país, pero José abrió los almacenes y vendió los trigo a los egipcios. Una gran hambruna asolaba todo el mundo. Acuérdense que la palabra todo el mundo también quiere decir toda una región, no necesariamente tiene que ver con todo el mundo literalmente, sino una región. Se puede fijar también en Génesis capítulo 11, habíamos hablado de eso en Génesis capítulo 11. Porque es la palabra koleretz, que quiere decir una región también. Entonces toda esa región de Caná, Egipto, sufrió esa hambre. Sufrieron esa hambre. Como el hambre se hacía sentir más y más en todos los países, de todas partes venían a Egipto a comprar trigo a José. Ahí se acaba. Vamos a ver después qué va a pasar con los hermanos de José. ¿Okay? ¿Nos tienen preguntas ahorita? No. No, todo bien interesante. Me imagino así, al estar narrando así como los lugares desérticos, ¿no? Las casitas como de adobe. Ándale, sí. Ya se hoy concluyó con los sueños. Con los sueños, todo Pues lo si Dios hizo pues todo. los sueños, dio el sueño. Es su proyecto, pues tiene que ser perfecto. Sí. Sí.